Qué bueno, hermano. Salude a la persona que tiene un lado, gracias, que tiene un lado atrás, dígale bienvenido, ¿verdad? Gracias a Dios, díganle bienvenido. Voy a dar los anuncios y al finalizar los anuncios, los pequeños pueden subir a su clase, pero hasta el finalizar los anuncios. Pues bueno, hermano, queremos dar gracias primeramente al Señor. Sabemos que muchos no pudieron asistir el día de ayer a la actividad que tuvimos. No se preocupe, hermano, nuevamente se van a programar demás actividades, ya sea en las diferentes áreas de niños, jóvenes o matrimonios. Creemos que, fíjense que uno de los propósitos de la iglesia también tiene que ver con la coinonía, la convivencia. Una iglesia que no convive, que no tiene comunión, coinonía, es una iglesia que le falta esa área, y es importante, hermano, poder hacerlo porque eso también nos edifica, ¿verdad? El día de ayer salíamos edificados, a pesar de que no hubo palabra de Dios, pero nos edificamos los unos a los otros. Gracias, hermano. Y bueno, hermano, tenemos un aviso importante. La fecha la estamos viendo, pero vienen los bautizos. El día de ayer bautizamos a nuestro hermano Rubén, fue un caso especial que Dios puso, pero vienen bautizos, próximos bautizos a la congregación. Pero primero queremos ver cuántos hermanos hay de los que se puedan y quieran bautizarse y no se han bautizado. Me gustaría que usted pudiera, en el transcurso de estas 2 semanas que vienen, pudiera anotarse con nuestro hermano Ernesto. Hermano Ernesto, si levanta su mano, ya muchos lo conocemos. Si tú como joven, adolescente, hermano en Cristo, que no te has bautizado, pero que ya has puesto tu fe en Cristo, porque acuérdense que primero es la fe, no primero es el bautizo y después la fe. Primero hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos nacido de nuevo, la evidencia externa es que ya caminamos en buenas obras, y los que queramos hacer pública nuestra fe es a través del bautismo. Recuerden que el bautismo no trae poder de salvación, sino es un testimonio público de nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos lo reconocen? Amén. Entonces, pero ¿cómo va a ser este día? El día de los bautizos, hermano, estamos viendo si es a finales del mes de junio, a mitad o finales del mes de junio, ya es para el siguiente mes, inicia mayo. Van a tener un curso, una preparación previa los que quieran bautizarse. Pero yo le pido a usted, hermano, yo estoy investigando alguna propiedad, algún jardín que tuviera alberca, donde podamos rentarla como iglesia y hacer los bautizos el día domingo, no el sábado, sino hacer nuestro servicio en aquel lugar, en aquella, claro, hay de precios a precios. Yo estoy viendo algunas propiedades por Airbnb, por esta aplicación, pero cuando somos muchos, luego te limitan por esa plataforma. Si usted aquí conoce o algún pastor de los que pudiera ver de la región, que alguien conozca, que diga, pastor, ¿dónde hace sus bautizos? ¿Dónde? En Zumpango. Bueno, a veces los pastores nos hablamos y, oye, fíjate que conocí tal propiedad y está muy bien. ¿Y cómo sería? Vamos a ver el precio de la propiedad, si es viable, y lo primordial es que tenga pues el lugar para bautizarse. Nosotros tenemos aquí también una alberca propia, pero llenarla con manguera normal de casa cuesta mucho trabajo. Lo que hacemos en Zumpango es comprar también la pipa de agua, y aún una pipa, ¿de cuánto es más o menos, suegro, la pipa de litros? 10,000, de 10,000, y 10,000 litros la llena a la mitad, pero nos sirve para los bautizos. Pero si usted conoce una propiedad a la redonda, no lejos, porque lo que queremos es que el domingo podamos asistir todos y hacer nuestro servicio
y posterior al servicio, los bautizos y una sana convivencia. Tener ahí una comida, ese tiempo. No hacerlo aquí. Ese día aquí se cierra y todos nos vamos a este lugar. Hermanos de los diáconos, los coordinadores, ayúdenme a ver si alguien conoce 1, 2, 3, puede ser mejor. Vemos varias opciones. A mí se me es difícil por la distancia, pero estoy en comunicación. Igual, iglesia, si usted conoce algún lugar donde pueda ser muy privado, muy de nosotros, y donde podamos efectuar los bautizos y nuestro servicio y la convivencia, hágalo saber a mí de manera particular o a alguno de los diáconos, coordinadores que usted ya conoce. Amén. Entonces, pues lo primero es, ¿cuántos hay apuntados? Bueno, aquí mi hermana ya me comentó, algunos hermanos me han comentado, pero apúntese. Si usted no se ha bautizado, no ha hecho pública su fe en Cristo, es tiempo de dar este paso de obediencia. Ya llevamos más de 2 años. ¿O cuánto llevas, Luz? ¿Y quién fue también? Mario. ¿Cuántos años ya llevamos de tu bautizo? 3 años. En 3 años no hemos hecho los bautizos previos. Entonces ya, ¿por qué? Porque estábamos en pandemia. Pero ya es tiempo, hermano, de hacer esto. Igual los jóvenes y adolescentes que estén seguros de su fe en Cristo, es un buen tiempo para afirmar más su fe con el bautismo. Eso trae identidad como joven, porque proclamas la fe en Cristo, y el bautismo te trae identidad también en Cristo y una fe pública de tu salvación. Amén. Pues bueno, ese es el aviso más próximo que tenemos e importante. Y bueno, los siguientes avisos son nuestras reuniones generales de los días miércoles, que es la reunión de oración, que se les envía el link a través de Google Meet, y las reuniones generales días domingos a las 11 de la mañana. Y bueno, hermano, en la parte de atrás también hay una despensa donde usted puede venir y traer sus productos de despensa, y hay una lista de los posibles productos para que no se puedan echar a perder, productos que no sean perecederos. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Permítanme, quiero dar igual la bienvenida. Hoy nos visitan los papás de Luis. Bienvenidos. Me gustaría que se pusieran de pie. También me visita de Zumpango. Bueno, mi suegro ya lo conocen, mi concuña con sus... Puedes ponerte Naye. Y hermanos, esta es su casa. Bienvenidos desde el puerto de Veracruz o Jalapa. Del puerto del Veracruz, qué rico. Ahorita debe estar el puerto, o qué calor, dicen. Pues esta es su casa, mis hermanos. Sean bienvenidos. Dios les bendice. Pues creo que todos los demás somos de casa. Todos los demás ya somos parte de esta gran familia, Casa de Oración Querétaro. Pues vamos a dar gracias por nuestros diezmos, y voy a orar también por la palabra, y al término nuestros pequeños pueden subir a su clase. Padre, te damos gracias en esta ya tarde, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por Señor, por los diezmos, las ofrendas. Padre, sigue bendiciendo al dador alegre, sigue bendiciendo a cada familia aquí representada, sus hogares. Reconocemos, Señor, como un privilegio y como un deber, Señor, el sostenimiento de la obra a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Sigue bendiciendo a la vida y la fuente de trabajo de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú has sido bueno para suplir las necesidades de este inmueble, los insumos, Padre, tanto de limpieza como generales. Y Padre, gracias porque también dentro de esos gastos generales como iglesia, también está, Señor, ese sostenimiento, Padre, hacia hacia el sostenimiento pastoral, Señor, de los viáticos y de todo lo que conlleva, Señor. Gracias por esta iglesia, porque tú has sido bueno y grande y misericordioso. Te damos a ti la gloria, y asimismo te pedimos que la palabra de Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Que este tiempo, Padre, podamos conmemorar,
podamos proclamar y tener comunión contigo y los unos con los otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras se recogen las ofrendas y los diezmos, los pequeños más grandes que ya pueden subir solo las escaleras pueden ir subiendo, y los papás que tengan a sus hijos pequeños, apóyenme para subir y dejárselos a los maestros. Gloria a Dios. Dios le bendice, hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Bendecido? Qué bueno. ¿Cansados los que estuvieron ayer? ¿Asoleados los hermanos que estuvieron en la convivencia? Fue de bendición, ¿verdad? Y híjole, ¿quién fue el ganador del asado? Todos. Todos. Pues vamos a entrar a la palabra. Vamos a dar gracias. Fíjense que hoy es un día especial y le voy a decir por qué es especial. Porque vamos a celebrar la cena del Señor. Nuestros hermanos Ujieres, ellos ya están preparados con el jugo, con el pan. Pero vamos a preparar nuestro corazón, ¿le parece? Y bueno, yo quiero introducirme con lo siguiente: la cena del Señor. La cena del Señor, hermano, es un acto de adoración. Diga conmigo, adoración. Y no tan solo es un acto de adoración, sino también es una conmemoración, es un recordatorio a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos se le conoce como el partimiento del pan. En Corintios se le conoce como la comunión. Hoy en día, hermano, la iglesia mayoritaria lo conoce como la Eucaristía, de donde viene la palabra eucaristeo, del griego dar gracias. Pero, hermano, vamos a ver quién instituyó la cena del Señor. Vaya a Mateo 26, vaya al libro de Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Mientras usted lo busca, quiero decirle que cuando Jesús instituye la cena del Señor, ellos estaban celebrando otro tipo de celebración, valga la redundancia, otro tipo de comida, de cena, que era la Pascua. La Pascua y la cena son dos cosas diferentes. La Pascua es una conmemoración de los judíos por la liberación de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Y la cena del Señor es una fiesta, es una cena, es una conmemoración de hoy día de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, en relación a que hemos sido libres del pecado. Entonces, hermano, vamos a ver lo siguiente: Mateo 26, del versículo 27 al 29. ¿Ya lo tiene? Mateo 26, versículo del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa
y habiendo dado gracias les dijo, diciendo lo siguiente: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermano, cuando Jesús comía con sus discípulos, ellos estaban celebrando la Pascua. La Pascua, hermano, tiene que ver con esa fiesta judía, como les decía, en conmemoración a la salida, a la libertad de la esclavitud del pueblo judío sobre Egipto. Pero Jesús, estando en esa reunión, en la Pascua, antes de morir, Jesús instituye la cena del Señor. Y este es un acto importante que debemos entender como iglesia cristiana y que lo debemos de practicar como un recordatorio, como un tiempo de examinarnos usted y yo en relación al sacrificio de Cristo. Hace 15 días yo aquí, hermano, compartía un tema que es camino a la salvación y la pasión de Cristo. No, perdón, aquí compartí la pasión de Cristo, y en Zumpango compartí un tema que es camino a la salvación. Pero hermano, hoy estamos a 3 semanas de haber pasado la pasión de Cristo, y creo que es un buen día, es un buen tiempo en donde usted y yo podemos recordar, conmemorar el sacrificio de Cristo con la cena del Señor. Este acto tan importante debemos de entender por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para que nuestra participación, para que la participación de usted y mía, hermano, no sea primeramente indiferente. Es decir, que no tenga sentido para nosotros lo que estamos haciendo. Pero también debemos de ver este acto importante para que no lo hagamos indignamente. Diga conmigo, indignamente. ¿Qué es indignamente? Es que perjudicial o que traigamos juicio a nuestra vida. Pero vamos a irlo a ver, lo vamos a ir viendo poco a poco. Acuérdense, hermano, que Primera de Corintios 11:27, no vaya, yo le voy a leer Primera de Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, termino mi introducción para entrar al desarrollo con lo siguiente. Por lo tanto, corresponde a los cristianos, corresponde a nosotros como iglesia, especialmente a los nuevos creyentes en la fe, conocer bien el significado y la práctica de la cena del Señor. Para muchos va a ser la primera vez de participar de esta cena. Para otros va a cobrar sentido. Le voy a decir por qué. Anteriormente, cuando yo pertenecía a otra cobertura, cuando tomábamos la cena, yo no le encontraba sentido. Y muchas veces tomé la cena indignamente. Cuando yo entiendo, observo o observamos cuidadosamente el significado de la cena, entonces ya cobra sentido en nuestra vida. Número 1, el significado de la cena. Los que anotan o los que están anotando pueden poner como punto principal número 1 el significado de la cena. La cena o la Santa Cena tiene 3 significados importantes. El número 1 es un acto de conmemorativo o de recordatorio. Para que no se pierda, dentro del punto principal número 1, traigo 3 puntos secundarios importantes. El número 1 es que la cena significa un acto conmemorativo, un recordatorio. Tengo en cuenta el relato del apóstol Pablo y vayamos a Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 25. Y vamos a ver, hermano,
¿cómo es un acto conmemorativo? En relación al relato del apóstol Pablo dado por el Señor mismo, dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Dígame. Ok. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiero hacer una pausa. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y vamos a ver lo que él recibió. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Diga conmigo pan. Ese es el primer simbolismo de esta cena. El pan, hermano, el vino, o en nuestro caso el jugo, simplemente son simbolismos. No es, hermano, literal el cuerpo de Cristo, como algunas iglesias o algunos, la iglesia mayoritaria lo ha enseñado. No, es simbólico, pero es un recordatorio importante. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hermano, ¿es literal? No, simplemente es una expresión simbólica. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted en un rato más que tenga el pan, los que podamos, no todos la vamos a poder tomar. Si tú has nacido de nuevo, eres bautizado, y aún cuando los casados, cuando están bien en su vida personal, en su vida como casados, tanto en la iglesia como en lo civil, lo podemos tomar. Pero cuando usted toma ese pan, ponga mucha atención, y lo mete a la boca y lo tritura, en ese momento usted está haciendo, hermano, un recordatorio de lo que pasó simbólicamente, de lo que pasó con Cristo Jesús. Es decir, así de la misma manera en que trituramos ese pan, recordamos lo que Él pagó en el sacrificio en la cruz. Sigo leyendo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, simbólicamente, porque por vosotros es partido. ¿A qué significa que por vosotros es partido? Al sacrificio de Cristo, a lo que acabamos de pasar en la pasión de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo murió por ustedes? Amén. Entonces este cuerpo que por vosotros es partido, que ha sido el sacrificio, ve lo que dice: haced esto en memoria de mí. Di conmigo: haced esto en memoria de mí. Ok. Aquí podemos ver, hermano, bueno, sigo leyendo, perdón. Asimismo, tomó también la copa, versículo 25. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ok, el único propósito, hermano, que tiene la sangre de Cristo es la remisión de nuestros pecados. En la Pascua, la sangre puesta en los dinteles o en las puertas de los judíos tenía otro propósito: que la muerte, hermano, no pasara sobre sus casas y murieran los primogénitos aún de los judíos. También los dinteles tenían un significado de la liberación de la esclavitud. La sangre de Cristo hoy en día, el único, di conmigo, el único propósito que tiene para nosotros es la remisión de nuestros pecados. La sangre de Cristo, hermano, es el propósito primordial, es el perdón de pecados. Y dice la palabra de Dios: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego dice: haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, hermano, en otras palabras, comemos el pan en memoria de su sacrificio. Bebemos la copa, fruto de la vid, en memoria del pacto y del derramamiento de sangre a través de la Cristo. Por lo tanto, los cristianos, los hijos de Dios, conmemoramos a través de la Santa Cena la muerte de Jesús en la cruz. ¿Y cuántos de ustedes reconocen
que fue el único acceso para llegar al Padre. Dale un aplauso al Señor, hermano. Eso merece un aplauso. Le voy a decir por qué. Amén. Le voy a decir por qué, hermano. Porque muchas veces nos hemos olvidado de lo que Cristo vino a este mundo. Le voy a decir por qué. Porque yo sé que muchos de nosotros venimos a la iglesia con cargas, con preocupaciones, con problemas. Y también sabemos que la palabra de Dios nos ayuda, nos nutre. Pero hoy en día, y cada que usted venga, tenga en cuenta que usted y yo estamos aquí porque se lo debemos a la cruz. Porque le debemos todo a Cristo, al sacrificio. Y es por su gracia, di conmigo, por su gracia que yo estoy aquí. Entonces Dios nos sana, sí. Dios nos bendice, sí. Dios nos ayuda en nuestros problemas, sí. Pero el propósito principal, hermano, por lo cual Cristo vino a la tierra, es para la redención de nuestros pecados y para que usted y yo tengamos entrada ante el Padre Celestial a través de esa cruz. Es por eso que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, hermano, y la iglesia después del libro de los Hechos se le conoce como la iglesia histórica, celebraba la Santa Cena cada 8 días, porque ellos tenían en claro que esta celebración, que este recordatorio era muy importante. Pero hoy en día a las iglesias del siglo XXI, o ya estamos en el siglo XXII, ¿no? ¿Verdad? Sí, siglo XXI, a las iglesias de este siglo se nos está olvidando el verdadero significado de la cena del Señor. Es por eso que antes de tomar la cena, yo estoy explicando el propósito, el significado y cómo debemos de tomarla. Entonces, Mateo 26:28 dice lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, di conmigo, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermano, la muerte de Cristo hace posible el nuevo pacto, cuya sangre fue derramada para remisión de mis pecados y de los tuyos. Efesios 1:7. Vaya a Efesios 1:7 y con esto terminamos el primer punto del primer punto principal. No se preocupe. Usted dirá: pastor, hace calorcito, ya sabe que mis predicaciones son de 2 horas. No es cierto. Ok, ¿ya lo tiene? Efesios 1:7. Todos juntos vamos a leer. Dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, ¿cuántos de ustedes disfrutan de esas riquezas de su gracia? Amén. Y no hablamos de una vida económicamente activa y bien, no, sino hablamos de las riquezas de la cruz, de la crucifixión. Entonces, termino y cierro este primer punto. Es decir, ¿cuál estoy cerrando? El significado de la cena es un acto conmemorativo, es un recordatorio en memoria de Él. La palabra de Dios dice: la Pascua fue un acto conmemorativo de la liberación de Israel de Egipto a través de la sangre de los corderos en el poste de la puerta. Pero ponga mucha atención y glorifique al Señor al final de esto. Así que la cena del Señor, la Santa Cena, es un memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que hace posible nuestra liberación de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Ok, número 2. La cena también tiene otro significado. El significado número 2 es una proclamación. Di conmigo: proclamación. Cuando usted y yo celebramos la cena, proclamamos nuestra fe en la eficacia de la muerte de Cristo. Primera de Corintios 11:26 dice lo siguiente. Primera de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga por su iglesia. ¿Cuántos esperamos su regreso? Amén. ¿Cuántos reconocemos la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y estamos en espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte fue realmente por amor a nosotros. Si no creemos, si la gente, hermano, no cree que murió Cristo por sus pecados, no tiene sentido celebrar la cena. Tampoco tendría sentido la Eucaristía para la iglesia mayoritaria cuando la iglesia o la gente en el mundo no reconoce que Cristo murió por sus pecados. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, a través de los años, de los siglos, pentecosteses, carismáticos, hermano, bautistas, presbiterianos, todos los géneros o todas las denominaciones y toda la iglesia de Cristo, la iglesia universal, los que hemos nacido de nuevo en China, en México, en Estados Unidos, en donde quiera, debemos, hermano, celebrar la Santa Cena porque creemos que Cristo murió por nosotros. Y guardamos este acto primeramente como un memorial y en segundo como una proclamación de nuestra fe. Y hermano, entonces, hermano, la cena del Señor se vuelve una proclamación de su muerte, pero de la misma manera se vuelve una proclamación de su regreso. Amén. Yo pensé que ibas a decir amén, o lo dijiste, pero el cubrebocas no nos deja, ¿verdad? Amén. Celebramos, proclamamos nuestra fe a través del sacrificio y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, quiero decirle que el regreso de nuestro Señor Jesucristo cada día que pasa está más cerca. Los últimos tiempos empezaron desde que en el libro de Hechos Cristo asciende a los cielos y deja a sus discípulos para hacer la gran comisión. De ahí hasta el día de hoy los últimos tiempos han empezado. Pero yo estoy seguro que por las profecías que se han estado cumpliendo cada día, el regreso de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. La pregunta es, ¿cómo estamos, iglesia? ¿Esperando la muerte? Ok, creemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos beneficiado de las riquezas de su gracia, pero ahora, hermano, estamos en espera de su regreso. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva tenía una palabra muy importante para proclamar el regreso, que es Maranata? ¿Cristo qué? Viene. Y hoy en día la iglesia hemos dejado de pronunciar Maranata porque estamos más enfocados en nuestros problemas, en nuestras riquezas personales, en nuestras necesidades, y se nos olvida que Cristo viene pronto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir Maranata? Cristo viene pronto. Amén. Ok, hermano, así la cena del Señor mira hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás, hermano, hacia la cruz, y hacia adelante, hacia su regreso. Y siempre tiene que ser observada por sus discípulos, los que confiamos en Él, en la redención, los que hemos creído. Debemos siempre mirarla con admiración, con proclamación. Hermano, quiero decirte lo siguiente: aunque usted y yo, Casa de Oración Querétaro, no celebremos la cena del Señor cada 8 días, y le voy a decir ahorita por qué no la celebramos cada 8 días, hermano, eso no quiere decir que cada que usted y yo venga a nuestras reuniones dominicales, debemos siempre recordar la cruz de Cristo. Y no tan solo la cruz de Cristo, debemos de aprender a proclamar nuestra fe, mirando hacia la cruz y mirando hacia su regreso. Porque la iglesia de Cristo se sigue reuniendo cada domingo en espera de su Señor. ¿Y cuántos glorificamos y proclamamos a Dios con alabanza? Amén. Muy bien. Número 3, el significado número 3 de la comunión o de la Santa Cena tiene que ver con la comunión personal hacia Dios
y la comunión grupal. Una comunión o participación en la sangre de Cristo. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10, verso 16. Primera de Corintios capítulo 10, verso 16. ¿Ya lo tiene? La copa de bendición que bendecimos, y luego dice en forma de preguntas, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Muy bien, ok, ¿a qué se refiere esto? Cuando usted y yo participamos de la cena, que lo vamos a hacer al final, comulgamos, participamos, tenemos comunión personal con Cristo. Es decir, nos examinamos, analizamos nuestra vida. Ahora, la cena del Señor no debe de ser un día en el cual tú digas, no, yo no voy a participar porque no estoy bien. Ok, hay reglas, hay requisitos, sí. El primero es haber nacido de nuevo. Y de ahí tiene que ver con el bautismo. Es por eso que en muchas iglesias dicen, solo los bautizados. En esta ocasión, porque no hemos tenido bautizos, pero hemos creído en fe, tomaremos la cena todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Levante la mano quien ha puesto su fe en Cristo. Ok, muy bien. La otra parte también, ahorita vamos a llegar a examinarnos y ver si podemos participar de la cena. Pero yo te quiero decir algo, hermano. Siempre el participar de este acto tiene que ver también con la comunión del Padre. Pero yo te hago una pregunta, hermano. ¿Usted tiene comunión con el Padre solamente que tomamos la cena? No. Debemos de tenerla ¿qué? Diariamente. Entonces, aunque no celebremos la cena diariamente o cada 8 días, debemos de siempre participar de la comunión personal con nuestro Dios. Pero cuando la tomamos grupalmente, como hoy, también tiene que ver en un sentido de reforzar las bendiciones que disfrutamos a través de la sangre del Cordero. Y no solo ello, también tiene un sentido de comunión en el cuerpo de Cristo. Fíjese que lo que hicimos ayer fue comunión en el cuerpo de Cristo. La salida que tuvimos, algunos, yo sé que muchos no pudieron asistir, no se preocupe, fue comunión. Dios se glorificó. Dios también, hermano, se agrada de esa comunión. Aunque nos mojamos, nos asoleamos, los papás estamos bien asoleados porque pues nada más podíamos meter ahí en el chapoteadero los pies y el calorón. Y los pequeños ellos sí pues andaban como, pues no sé cómo, ¿verdad? Pero contentísimos andaban. Y luego, bueno, tuvimos una comida, dimos gracias. Hubo hermanos que trajeron unos filetotes de este vuelo y ay. Dice mi familia, ir a Querétaro es ir sin comer 2 días antes porque nos llenan y nos llenan. Y nos bendicen. No, y bueno, yo les digo a ellos, ¿no? Y no han visitado otros hermanos que híjole. Pero ponga mucha atención, hermano. Cada que usted participa e invita a alguien a comer a casa, hay comunión. Esa es la comunión. Cuando nos quedamos a comer aquí, hermano, en compañía, en familias, eso es comunión. ¿Y qué creen? Por 2 años se nos limitó la comunión, porque somos una iglesia entendida que nos estuvimos acatando a las leyes sanitarias. Y por el cuidado de usted y mío, por 2 años la comunión, la participación unos con otros, el partimiento del pan en las casas o dentro de la iglesia se limitó un poco. Pero hoy en día estamos viendo que este virus pasó a ser endémico y que el Señor, a través, hermano, de un tiempo de misericordia, nuevamente nos está permitiendo pues que este virus baje a una mortandad
Y no dudemos, hermano, y no dejemos a un lado nuevamente la comunión unos con otros. Claro, seguimos aquí con leyes sanitarias, sí, el uso del cubrebocas, y lo seguiremos haciendo, aunque ya están anunciando también en el estado de Querétaro y en la Ciudad de México ya van a quitar todas las medidas sanitarias. Pero no se preocupe, nosotros vamos a ir poco a poco, es progresivo. Pero ¿a qué voy con esto, hermano? A que nuevamente la iglesia podrá entrar en tiempos de coinonía, en tiempos en donde nos podemos saludar con la mano. Claro, por higiene hay que lavarnos las manos, ya hemos aprendido. Pero hermano, por 2 años, ¿cómo era el saludo? A la distancia. Y ya por mucho saludo, pues ya nada más era el puñito, ¿no? Y ya cuando le dabas puñito, ya ibas y te ponías tu gel. Bueno, ok, hoy ya se está rompiendo, se está quitando un poquito este virus. Pero regresemos nuevamente a la comunión unos con otros, al partimiento del pan en las casas. Si mi hermano Martín invita a mi hermano Adrián y a su familia, mira, ya están ahí dijo, dice, convivan, partan el pan en esa comunión, en esa coinonía, bendiciéndose los unos a los otros. Si mi hermano Luis invita a fulano de tal, a mi hermano Ernesto, a mi hermano Eduardo Gil, o a cualquiera de nosotros, háganlo en la comunión, reconociendo que en medio de la mesa está Cristo con ustedes. Dejar a un lado lo que pudiera ser chisme, lo que pudiera ser murmuración, o al hablar, ya te fijaste, el pastor nunca plancha sus camisas, ya te fijaste, es que es bien difícil, hermano, y aquí, ya te fijaste, el hermano fulanito siempre, bien imprudente. Mira, no pasa nada. Cuando estamos en la mesa, damos gracias y nos bendecimos los unos a los otros, eso es comunión, y Dios se agrada de esa comunión. Es por eso, hermano, que Casa de Oración Querétaro y Casa de Oración a nivel general nunca tuvimos la comunión a la distancia ni en línea, porque el pastor Chuy nos enseñó y nos ha enseñado que la comunión, la cena del Señor, tiene que ver también con esa comunión como iglesia, no solamente en la personal, sino también en la convivencia, en la coinonía, en la relación. Y creemos que ese es un acto del cuerpo de Cristo, y que no fue, mire, respetamos a las iglesias, a los pastores que lo hicieron a la distancia y lo hicieron virtual. Nosotros no. Pasaron 2 años para que nuevamente hiciéramos la cena del Señor, pero lo queríamos hacer con toda la iglesia de manera presencial y no en línea. Es por eso que hace 1 año que estábamos en línea, no se dio, pero porque creemos que esto tiene que ver con la comunión del cuerpo de Cristo. Voltea a ver a tu hermano y dile: hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios que podemos estar presencial. Mire, hermano, cuando estábamos en línea los primeros meses, pues estábamos atentos, hasta nos parábamos en casa a cantar. Después teníamos nuestra Biblia, atendíamos, pero pasados 6 meses ya tenías, en vez de tener la Biblia, tenías la birria ahí. Y no, está buena la predicación, pero estás entrándole a la birria bien enchilado. Y luego el café, es más, ya ni te cambiaban ni te bañabas, así desde cama. Pónganme al pastor, pónganme en la reunión. Se pierde el sentido. Es por eso, hermano, que nada más fue temporal. Y yo quiero decirles, mira, las redes sociales, nuestra transmisión ya se va a quedar, porque se guarda en el canal de YouTube de Casa de Oración Querétaro, y usted y yo podemos ir y repetir, escuchar nuevamente la enseñanza. Pero a los que están en casa, bueno, los que están enfermos, no es para ustedes. Pero los que están en casa, ni para los de aquí. Los que me ven y están en casa y pueden venir a congregarse presencial, les invitamos en el amor de Cristo a que se vengan, porque la iglesia, siempre las reuniones, tiene que ver la comunión
con el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el propósito ya se cumplió. Ahora regresemos a la comunión unos con otros, al partimiento del pan a su debido momento, progresivamente. Y no tenga miedo, hermano, de decir: voy a invitar a la familia fulana de tal porque quiero pasar tiempo, quiero conocer. Fíjese, a mí me pasó algo. Aquí está mi hermanito Oscar y me pasó con él. Yo sé que hay que confiar. No fue nada malo, hermano, está así. Al hermano Oscar yo no lo había conocido más que con el cubrebocas. Y el domingo que nos quedamos a convivir, él le tocó sentarse enfrente de mí. Y cuando se quitó el cubrebocas, yo dije: hermano Oscar, no lo conocía. Bueno, no le dije, lo pensé, dije: ay, el hermano Oscar ni lo conocía, ¿cómo era? Bueno, algunos ya nos conocemos. Usted, bueno, los que predicamos, los que pastoreamos. Pero ¿cuánto nos pasa que dicen: no, pues el hermano del cubrebocas rojo, el hermano del cubrebocas de corazones? No, porque a veces ya no nos conocemos. Y así me ha pasado, hermano. También en Zumpango hubo gente que llegó en la pandemia y que después nos encontramos en la calle: pastor, y andan sin cubrebocas. Yo dije: hola, hermano, pero ponte el cubrebocas. Ah, ya sé quién eres. Pero así nos pasa. Yo ese día le dije, bueno, yo no se lo pensé, pero dije al hermano: mira, hasta ayer que comimos, no, hace 15 días que comimos juntos, conocí bien la cara del hermano Oscar. ¿Ah? Y ¿usted la conoce? Levante la mano, hermano Oscar, atrás. Así pasa. Y así de muchos. Pero, hermano, quiero cerrar este punto. La medida en que compartimos el cuerpo y a través, hermano, y la sangre del Señor, simbólicamente, hermano, también, hermano, es la medida que debemos de compartir la comunión unos con otros. Y vuelvo a decir, hermano, la cena del Señor tiene un gran significado. Por eso no debemos ser indiferentes a lo que vamos a hacer. Ahora, número 2, punto principal. Ya cerré el número 1, que es el significado de la cena. Vuelvo a repetir, es un conmemorativo, es una proclamación y es una comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Ese es el significado de la cena del Señor, y la debemos hacer cada vez que la hagamos. ¿En memoria de quién? ¿De nosotros o de Cristo? De Cristo. Pero número 2, vamos a ver la observancia o cómo debemos de venir a la cena del Señor. Como número 1, debe de ser un acto reverente, de una manera digna. Primera de Corintios 11, 27 al 30, del 27 al 30. Entonces, número 2, la observancia de la cena. Y dentro de este punto encontramos un punto secundario que tiene que ver con la reverencia de manera digna. ¿Ya tiene el versículo? Amén. De manera que cualquiera, aquí es cualquiera, desde el pastor, desde los servidores, los diáconos, la iglesia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es ese juicio? En el versículo 30 vamos a ver cuál es el juicio. Por lo cual hay muchos enfermos físicamente, por comer la cena que indignamente. Es por eso, hermano, que debemos de observar, debemos analizarlos, y en un ratito más vamos a tener un tiempo en el cual usted y yo
puede ponerse a cuentas, puede hacerlo. Por eso, hermano, los niños y los adolescentes no participan de este acto, porque debe de ser un acto que le debemos de tomar significado y sobre todo debemos ir y observarlo de una manera digna. Ok, segundo juicio, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros. Diga conmigo, debilitados. Y el tercer juicio, muchos duermen. ¿Por el cubrebocas? ¿Por el calorcito? No, ese muchos duermen tiene que ver a que se han adelantado y han partido con el Señor. Ok, muchos dirán, ay, qué bueno que me dice pastor, no la voy a tomar. No, no debemos de ver la cena desde ese sentido. Pero si usted dice hoy, no la quiero tomar por esta situación o por cómo está mi vida, mi relación, se respeta, no pasa nada. Pero esto nos lleva a que debemos ordenar cada día nuestra vida, ordenarnos personalmente, ordenar el matrimonio, ordenarnos en nuestra relación con los hijos, con nuestros hermanos en la fe. Si yo estuviera peleado con Martín y yo digo, bueno, pues estamos aquí, pero no nos hablamos, nos respetamos, pero no nos hablamos, estamos tomando indignamente la cena. Si yo dijera, ay, con mi esposa estamos ahí del chongo y no hemos perdonado, no hemos hecho las cosas, y si ahorita en este tiempo que tenemos de comunión antes de la cena no voy y nos pedimos perdón, la tomo ¿qué? Indignamente. Ahora tampoco diga, hermano, yo no la quiero tomar, no. Hemos tenido 2 años para evaluarnos, para examinarnos. Cuando Pablo, quiero dar un comentario de estos versículos que acabamos de leer. Cuando el apóstol Pablo dice que nadie debe de tomar indignamente la cena del Señor, se estaba refiriendo a la iglesia de los Corintios, a los miembros de la iglesia que estaban participando de ella sin pensar en lo que realmente significaba. Recuerde que en Corintios encontramos a la iglesia que se había adelantado muchos hermanos a la comida, de tal manera, hermano, que entre ellos había mucho desorden. Y no tan solo eso, muchos ya le habían entrado de tal manera al vino que ya estaban medios entonados, ¿usted me entiende? Y unos hasta borrachos. Y no solo eso, los más ricos no querían compartir sus buenos filetes, sus buenos cortes con los que traían a lo mejor pura verdurita porque no les había alcanzado para el filete. Y bueno, los pobres también empezaban a hablar de los ricos y era un peleadero en la iglesia de Corintio. Había divisiones, había peleas entre matrimonios, había peleas entre los hermanos, de tal manera que el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a los miembros de la iglesia que estaban participando de ella sin pensar lo que realmente significaba y de una manera indigna. Ok, nosotros hoy tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, de ver cómo está nuestra situación. Pero si aún así tú te observas a ti mismo y dices, no, yo todavía creo que no estoy en el proceso de tomarla, se respeta, no pasa nada. Pero yo te invito a que tú puedas primeramente poner tu fe en Cristo y que tú puedas beneficiarte de las riquezas de su gracia. Y después de que te beneficies de las riquezas de tu gracia y hayas nacido de nuevo, empieces a ordenar todas las cosas que en tu vida hay. Pero también te voy a decir algo, hermano. Si somos todos, en verdad, si todos nos analizamos, todos somos indignos de tomarla. ¿Están de acuerdo? Yo soy indigno, pero me beneficio de las riquezas de su gracia y del perdón de los pecados. Y me pongo a cuentas con el Señor. Entonces, lo único que Dios quiere en esta tarde es que tú, en tu comunión que vamos a tener en unos momentos más,
durante el grupo de alabanza va a estar entonando un canto antes de la cena, tú puedas venir al Señor y en esa comunión cerrar tus ojos y de manera privada decirle: Señor, tú conoces mis debilidades. Señor, tú conoces mis fallas. Señor, tú conoces lo que hay, pero te pido perdón y quiero beneficiarme de las riquezas de tu gracia, del perdón de mis pecados. Y yo estoy seguro que Dios nos perdona, porque Dios es un Dios de oportunidades, grande en misericordia y lento para la ira. ¿Cuántos dicen amén? Él es grande en misericordia y lento para la ira. Hermano, entonces sigo dando un comentario de esto. El lugar, hermano, estos Corintios, esta iglesia de Corintios, en lugar de honrar el sacrificio de Cristo, estaban ellos deshonrando el sacrificio por la forma en cómo estaban tomando la cena. Esta es la razón para que usted y yo nos preparemos en la comunión por medio de analizar nuestra vida de una manera saludable, confesar nuestros pecados y arreglar diferencias con nuestra esposa, con esposas con los esposos, padres con los hijos, hijos con los padres y entre hermanos en Cristo. No permita, ponga mucha atención, no permita que el orgullo, que el no reconocer su pecado o por pena o por miedo a acercarse a la comunión con el Padre, no permita que eso lo aleje de la cena del Señor en esta tarde. Pero también reconocemos que si no podemos tomarla y no hay, pues no la tome. ¿Por qué? Porque si no va a traer juicio a su vida. Y fíjese, hermano, no pasa nada. Nadie va a hablar: ya viste, no la tomó. Mire, hermano, yo no la voy a tomar. O sea, dirá: bueno, porque la tomé hace 8 días con la congregación de Zumpango. Y pues no es tomar y tomar y tomar. O sea, hoy yo los voy a guiar a ustedes. Pero yo hace 8 días participé con el grupo de diáconos de la congregación de allá y como tenemos 2 servicios, solo participé también en un solo servicio. Usted dirá: pero pastor, si es jugo y es un pancito. No, es que no es jugo y un pancito. Eso es simbólico. Eso son cosas simbólicas. Lo que estamos participando es el significado y la observancia de la cena. Entonces, hermano, dentro de este punto es necesario hacernos un autoexamen, reflexionar sobre nuestra propia condición espiritual. Primera de Corintios 11:28, vayamos, estábamos hace ratito en ese versículo. Todos juntos vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo da instrucciones específicas relacionadas con la forma en cómo debemos de tomarla. Y aquí, de hermano, él nos enseña que no debemos de participar con una actitud si no probamos nuestra vida, si no nos arrepentimos de las cosas que están ahí y entregamos nuestras debilidades. ¿Cuántos reconocen que tenemos debilidades? ¿Cuántos reconocen que tenemos fallas? Yo mismo en ocasiones digo: Señor, ayúdame con esta debilidad, ayúdame con esta falla, Señor, ayúdame con esto. Y todos los días, hermano, debemos de tener esa comunión y ese arrepentimiento, esa confesión de los pecados ocultos y de las debilidades que pasamos diario. Entonces debemos de tomarla dignamente, con respeto y reverencia, examinándonos a nosotros mismos y ver si no hay algún pecado o alguna actitud sin confesar o algún resentimiento que haya en nuestra vida. Le voy a platicar algo.
Fíjese que estando yo allá en Zumpango, pasé a la oficina a ver una situación y antes en el tiempo de alabanza y con un diácono estábamos viendo algunas situaciones que estaban pasando y y de repente esa situación me indignó. ¿Qué es indignar? Me enojó. Y yo estaba a punto de llevar ya al primer grupo a la cena del Señor. Y ya salí y estando ahí con mi computadora o con el iPad ahí esperando a que terminara el grupo de alabanza, el Señor me redarguye y me dice, a ver, acabas de salir de tu oficina indignado. Ahora, no fue algo grave, o sea, no diga, ay pastor, o sea, fue algo que nos pasó ahí que se suscitó. Entonces, yo regresé, me metí a la oficina y le hablé al hermano Benjamín, es uno de los líderes diáconos que me ayuda allá, y le dije, oye Benjamín, mira, traigo esto en mi corazón, ayúdame a orar. Y ya él agarró y oró por mí. Y Dios, aún minutos antes de que yo subiera al púlpito a enseñar y a predicar esto, el Señor me redarguyó de algo que me enojé, me indigné, pero que estaba provocando resentimiento. Porque podemos enojarnos, claro, pero debemos de dejar y debemos de entregar la causa ¿a quién? A Cristo. Si tú tienes diferencias con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos, perdona y entrega la causa ¿a quién? A Cristo, que lo ve y lo juzga, y dile, Señor, si en mí hay algo que está mal, ayúdame a cambiar. Pero también, hermano, entrega la causa y quítate todo peso. De la misma manera, cualquier pecado, cualquier situación que estemos pasando, en esos momentos debemos entregar esa causa. Estemos preparados, listos, y debemos de considerar presentarnos y participar de la cena en orden y en unidad, y con esa autoevaluación. Ok, y bueno, el otro sentido que el Señor nos enseña, vaya a Hechos 27. Hechos 27. Le voy a dar énfasis a la palabra que quiero decir y ir terminando. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, di conmigo reunidos. Ahí habla, hermano, que la cena del Señor se hizo para compartir con otros cristianos. Hay una amplia indicación, hermano, en la Biblia. Hay gran contenido, hermano, bíblico, que nos enseña que la cena del Señor o el partimiento del pan está diseñada para comerse en unidad y en congregación. No es una cena individual, sino es una cena, es un acto colectivo. De ahí que dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y luego ahí vemos cómo Pablo les enseñó doctrina, les enseñó Biblia, etcétera y etcétera. Entonces, hermano, la cena del Señor tiene también esta tercera observancia: participar de ella en comunión los unos con los otros. Primera de Corintios 11:33. Primera de Corintios 11:33 dice lo siguiente: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, aquí habla otra vez colectivamente, dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, y aquí habla de la cena del Señor, el partimiento del pan, aprovechaban ellos hacían la Pascua, hacían la cena del Señor, hacían un tiempo de coinonía, se le conocía como las fiestas ágape, las fiestas del ágape, las fiestas de celebración ahí en ese momento, dice. Y entonces vemos aquí un sentido colectivo. Ok, Primera de Corintios 10:17 también nos enseña que es colectivo. Primera de Corintios 10:17 dice, siendo uno solo el pan,
Dice, siendo uno solo el pan nosotros, voy a leer aquí, como que no es casual. Dice, siendo uno solo el pan nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo ¿qué? Pan, es decir, de la crucifixión. Todos, levante la mano los que nos hemos beneficiado de la cruz. Amén. Pues todos participamos de ese pan. Ok, comulgamos, tenemos comunión. Por esta razón es cuestionable cómo se practica la cena. Hacer la cena por sí misma cuando se viaja o en el caso de la pandemia no es correcto. Se tiene que hacer de una manera colectiva. Nosotros, hermanos, respetamos a aquellos que le hicieron de manera virtual, pero Casa de Oración entiende que la cena debe de ser colectiva y presencial. Y les queremos enseñar a ustedes que eso es algo parte de lo que la palabra de Dios nos enseña. Si bien tales problemas, tales situaciones como el que acabamos de pasar de la pandemia pueden hacer cambiar los puntos de opinión entre las denominaciones, no olvidemos que la cena construye comunión unos con otros en el Señor. Amén. Y bueno, la evidencia bíblica lo hacían cada semana. De hecho, la iglesia de Corintio, la iglesia de Éfeso, todas las iglesias del libro de los Hechos lo hacían semanal. La evidencia histórica más antigua, hay un libro, unos libros literarios, tanto de los judíos como de la historia de la iglesia. Hay un libro que se llama la Didaché, se escribe Didaché, que fue escrita en el año 95 después de Cristo. También en su reseña histórica, la iglesia de aquel entonces lo hacía semanal. Si nosotros vamos a los padres de la iglesia como Martín, Lutero, Cipriano, Orígenes, todos aquellos, Juan Calvino, todos aquellos padres de la iglesia también lo hacían semanalmente. Pero quiero decirle por qué lo hacían semanalmente. Porque como en aquel tiempo ellos tenían cierto tiempo previo, era un poco tiempo el que había pasado entre el sacrificio a ellos cada que se reunían le daban énfasis, número uno, al conmemorativo o al recuerdo en memoria de la crucifixión. Número dos, a la proclamación de sus alabanzas, de la palabra entre ellos. Y número tres, a la comunión, a la comunión que tenían unos con otros. Hoy en día, como casa de oración, lo estamos haciendo anualmente, en ocasiones semestral. En este caso pasaron casi 2 años, o no recuerdo en esta iglesia cuánto tiempo pasó, sí, pero yo creo que la fecha, sea semanal, sea trimestral, sea semestral, sea anual, no importa. Te voy a decir por qué. Porque cada que usted y yo nos congreguemos, debemos recordar la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Cada que usted y yo nos congreguemos, debemos, hermano, proclamar la cruz. Y cada que usted y yo nos congreguemos, debemos de tener comunión con el Padre y comunión los unos con los otros. Y si lo hacemos semestral, lo que vamos a hacer en un momento, bueno, nos guía a nosotros como pastores a saberlo en qué momento hacer. Amén. ¿Está de acuerdo? Conclusión. Vamos, hermano, si hermano sugieres, hermano Oscar, junto a mi hermanita puede apoyarle, el grupo de alabanza, si quiere pasar, a mi esposa y hermano Alfonso, bueno, los Alfonsos al cuadrado, Ponchito y Alfonso Grande. Vamos a ponernos de pie, iglesia, vamos a tener un tiempo de comunión personal.
Mientras usted se pone de pie, hermano, yo quiero concluir con lo siguiente. La cena del Señor, por lo tanto, es un recordatorio muy especial de su muerte por nuestros pecados, instituido por Jesús mismo. Pidió a sus discípulos que lo hiciéramos en memoria de Él. Jesús dijo a sus discípulos que Él no volvería. Ponga mucha atención, hermano. Él nos enseña que lo hagamos en memoria de Él. Pero Jesús dijo que Él volvería a tomar esa cena cuando estemos en el reino con su Padre, en el reino de los cielos. ¿Y cuántos de ustedes quieren ir a esa gran cena? ¿Sabe usted que nos espera una gran cena? Y en esa cena volveremos a tomar, hermano, el vino y el pan con Jesús mismo. ¿Cuántos quieren ir allá? Vamos a ponernos a cuenta. Jesús, hermano, nos enseña que debemos de venir de una manera de autoevaluarnos. Gracias. Los cristianos, usted y yo, no debemos de perder de vista lo siguiente, que es un recordatorio constante del gran sacrificio que Jesús pagó por nuestros pecados. Es una comunión con Cristo personal y es una comunión para compartir en el cuerpo y la sangre del Señor. Y también es un momento para hacer una autoevaluación, un autoexamen, entregar nuestras debilidades, entregar los pecados ocultos, los resentimientos. Y es un medio para construir comunión, primeramente con el Padre y después con el cuerpo de Cristo. Cierra tus ojos. Y aún los que estamos sirviendo, analicemos nuestra vida. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos indignos todos de tomar la cena, pero también reconocemos y queremos ser partícipes de las riquezas de tu gracia, del perdón de pecados. Y por eso en esta tarde venimos delante de ti reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras debilidades. Dile al Señor: yo reconozco mis debilidades, yo reconozco mis pecados, y hoy quiero tomar la cena, ahora sí, con el significado correcto, con la actitud correcta, examinándome, proclamándote, recordando tu sacrificio y sobre todo en esa comunión contigo a través del perdón de mis pecados, a través de lo que nos aleja. En el nombre de Jesús vamos a entonar, el grupo de alabanza entonará un canto y usted, iglesia, sigue en comunión personal con Dios. No lo cante hasta la segunda vuelta. Primero en comunión con nuestro Dios. Así es, hermano, cierra tus ojos. Es momento de ponernos a cuentas con el Señor. Es momento de poder limpiar nuestro corazón. Así es que ten comunión con el Señor en este momento. Empieza a hablar con Él, empieza a decirle lo que tengas que decirle, hermano. Y mientras vamos a entonar este canto.